Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico, esta página de YouTube. ¿Y quién me puede explicar? Aquí de nuevo con mi hermana Elba, mi hermano Iván y esta servidora Carmencita para continuar este estudio sobre la Biblia o las Sagradas Escrituras. Si no has visto las clases anteriores, te exhorto a que vayas a las clases anteriores para que entonces tengas una idea de la continuación y puedas entender esta clase. Así que en las clases anteriores, un resumen. Hablamos acerca de ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo la obtuvimos? El plan que para entenderla se puede entender como una saga que tiene un principio, un hilo, una trama con personajes principales. Y habíamos dicho que una saga es una colección de libros, todos con los mismos personajes, pero que va en aumento en términos de la trama, va en aumento hasta llegar a una conclusión, y que esa forma nos hace a nosotros pues poder entender bien el plan. Ese hilo es lo que hace sagrada a la palabra, porque a lo largo de miles de años, en 3 continentes y más de 60 escritores, el hilo ha permanecido y permanece. Cuando uno entiende ese hilo, uno entiende la escatología de la palabra. Entendimos también que hay diferentes formas de entender y de estudiar la palabra, pero nosotros no podemos hacer doctrina con las cosas que nosotros entendemos personalmente, sino que la doctrina en términos de lo que no debe cambiar revuelve alrededor de ese hilo, que es lo que santifica y hace sagrada la Escritura. En otras palabras, esto contiene un plan de salvación. Y esto es, como me decía a mí un pastor cuando yo era joven, esta es la palabra de Dios, la boca de Dios. Dios no me habla, me va a hablar aquí. Y él hacía así con la Biblia. Esta es la boquita de Dios, la boca de nuestro Dios. Amén. Bueno, sabiendo todo eso, sabiendo que la Biblia, que es una colección de libros, sabiendo que se puede leer de forma literaria como una saga, ¿verdad? Que comienza que tiene un principio, un intermedio, una conclusión, Personajes, hablamos de los personajes. Y que termina y tiene un fin, si lo ponemos como una obra literaria, pero también pues hablamos de la Biblia como esa palabra de Dios, que cuando comienza en Génesis, como dice el hermano, tiene ese hilo hasta el final de Apocalipsis. Por tanto, tiene que ser inspirada por Dios, porque no hay forma que entre miles de años surja ese plan de salvación. Se haya mantenido ese hilo. Y después de todo eso, ok, qué bueno, ya sabemos todo eso. Pero la pregunta de hoy, y eso es lo que quiero que hoy tengas en mente cuando estudies, y de una vez antes de continuar, acuérdate de darle like a este estudio, acuérdate de, si no te has suscrito, de suscribirte, y por favor comparte este estudio para que otras personas también puedan aprender sobre la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras y sobre todo esto hermoso que es el plan de salvación. Y Diana, no nos hemos olvidado de ti. No. Estamos preparando tu respuesta, ¿ok? Tranquila. La pregunta, ¿cuál es la función? Si yo sé todo esto, si lo veo como una obra literaria, si me habla, si yo tengo un problema y yo quiero saber la Biblia, a ver qué me dice el Señor, porque a veces lo tomamos como si fuera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una adivinación o algo. Ay, un oráculo. Un oráculo. Ay, Señor, háblame. Y después viene y te dice el Señor algo de castigo. Y entonces, espérate, que eso no es. Déjame ver dónde es. Habla, Señor. Y después pones el dedo y Judas se ahorcó. Eso no. No, eso no fue lo que Y vuelves y abres, ves tú y haz lo mismo. Ay, no, Padre, a la tercera va la vencida. Abre, Padre. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No.
¿Cuál es la función de las escrituras? ¿Y para qué entonces se hizo? ¿Para qué son importantes? Bien, fíjate bien que a lo largo de esos cientos, miles de años, se preservó ese hilo con una cuestión muy importante. O sea, la gran pregunta es, primero que nada, en 2 de Timoteo 3:16, apunten las referencias bíblicas. Las citas bíblicas para que entonces ustedes hagan como los bereanos y chequen si estamos hablando o no bien. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tú tienes el parqué. Esa es la función. La función entonces es ¿qué? Redarguir, corregir, instruir, enseñar. Y enseñar. Aprende por qué necesitamos el plan. ¿Qué quiere decir para instruir en juicio? Cuando dice aquí instruir en justicia, justicia. Cuando se dice instruir en justicia, no estamos hablando de un sistema judicial de acá del mundo, sino estamos hablando de la justicia de Dios. Cuando el ser humano pecó, porque Dios es santo y su justicia demandaba que se hiciera lo que Él dijo que se iba a hacer. Cuando de Él comas vas a perecer, van a morir. Esa es la justicia. Entonces, ¿cómo Dios nos hace a nosotros justicia? Porque la gente dice, pero mira, Dios tan bueno que es, nos suelta ahí a lo loco en un bosque y nos dice, y ahora tenemos que morir. Pero fíjate bien, cuando se habla de instruir en justicia, ¿sabes quién se echó la culpa? ¿Quién? Dios. Oh. Dios ¿Cómo? Pues no. Él se hizo hombre y pagó por nosotros. La justicia, cuando se habla de la justicia, y también la palabra enseña que nosotros hemos sido justificados por la fe. Eso quiere decir que ahora, cuando yo no tenía legalmente el derecho de tener una comunión con un Dios santo, ahora a través de la persona de Jesucristo, que es Dios hecho carne, ahora por lo que Él consiguió en la cruz del Calvario al echarse la culpa, Él lo crucificaron en la cruz cuando era yo la que tenía que estar en esa cruz. Eso lo que hizo fue que el velo se abrió en dos, dice, y se abrió de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que eso es un acto de Dios. ¿Para qué? Porque antes tú no podías pasar del lugar santo al santísimo, y ahora nosotros podemos a cara pelada ir delante del Señor, nosotros mismos sin ningún intermediario, porque ahora el intermediario es Jesucristo. Cuando usted escuche esa palabra en las Escrituras acerca de la justicia de Dios, está hablando de que alguien pagó mi culpa para que ahora yo pueda ir delante del trono de la gracia a cara pelada. Cuando dice que una persona, fulano de tal fue justo y él era justo, eso no significa que era bueno. Lo que significa era que sabía cómo justificar, hacía los sacrificios para alcanzar justicia. Cuando habla aquí de instruir en justicia, es enseñarnos a cómo caminar después que somos justificados, qué y cómo es que el creyente tiene que caminar. Esa es la función de la Escritura. Y antes se mataban animales para conseguir esos sacrificios, para conseguir ese perdón y poder esa relación con el Señor. Pero Jesucristo, como el Cordero inmolado, hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Okay. Bien. Bien. Está bien. Ajá. Entendemos ya la justicia. Sí. Sabemos entonces que es para redarguir, para corregir, para instruir. Pero ¿quién me va a llevar a mí a eso? Y ahí es donde está. Entonces, yo sé que está la Biblia, pero Dios no va a corregirme, alguien me tiene que enseñar. Ok. Bien, primero que nada, a grosso modo, la base fundamental del aprendizaje de las Escrituras es por medio del Espíritu Santo. Pero no es eso nada más. Mira, es bien importante esto. Mira,
Ya en el verso 3:16 de 2 Timoteo queda claro que la Biblia es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces, y que tienen que ser discutidas, meditadas, escudriñadas por y para el cuerpo de Cristo, por medio de unos ministerios que Dios proveyó para ello. Son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los 5. Y está en Efesios 4, ¿verdad? 11, que dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Bien, pero antes de seguir, ojo al pillo. Estos son ministerios que no tienen que ser confundidos con los administerios, lo que está al lado del ministerio. Administración, son 3 cosas que la palabra enseña que van al lado. El que ministra en esos 5 ministerios no tiene por qué ponerse a estar repartiendo cosas, a estar discutiendo que si construcción de iglesia, que si la junta de directores. Esos son los administradores y son 3 oficinas de administración: el diácono, el presbítero o anciano y el obispo. ¿Ok? Espérate, que tú me perdiste aquí. Ahora, si usted está como yo pensando en esto de los apóstoles, hay mucha gente por ahí que dice que los apóstoles eran 12 y que ya en este tiempo no hay apóstoles. Entonces, si la palabra me dice que Dios los instituyó apóstoles y maestros y evangelistas, entonces, ¿hay apóstoles? ¿Sí o no? Tienes que tener mucho cuidado porque hay presidente. Donald Trump es presidente, pero la junta de directores de la escuela donde yo trabajaba tiene un presidente. Hay presidentes y hay presidentes. Hay apóstoles y hay apóstoles. Cuando estamos hablando acerca de estos apóstoles, que hay gente que dice que no hay apóstoles y dice que ya esos fueron los 12 apóstoles originales. Tienen toda la razón, son llamados apóstoles porque fueron testigos presenciales de Jesús. El último de esos fue Pablo y dijo que es como un abortivo, ¿ok? Y él lo vio porque él vio a Jesús y Pablo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esos apóstoles profetizaron, predicaron y escribieron de parte de Dios. Entonces los escritos de esos apóstoles se consideran canónicos o se consideran inspirados porque fueron ellos que los escribieron. Pero la palabra apóstol lo que significa es pues hacia afuera, algo que se revela. No, es otra palabra para decir misionero, el que es enviado a plantar una iglesia. Eso es lo que es un apóstol en estos momentos. Otra cosa bien importante, sumamente importante que ustedes entiendan: ni los ministerios ni la administración es jerárquica. Aquí hay una sola cabeza. Exacto. Después de la cabeza lo que hay es un cuerpo. Así que no es que está Jesús, entonces el apóstol, el obispo, el arzobispo, esto, aquello. Esa jerarquía no es. Si tú quieres usar esa jerarquía en términos de cómo tú constituyes la administración de tu iglesia, amén. Pero eso no fue lo que el Señor instituyó. El Señor instituyó 5 ministerios que tienen una razón de ser, tienen una visión y misión, tienen un objetivo, una forma de evaluarse y una meta. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a desarrollar ese ministerio? ¿En qué contexto? Eso va a depender precisamente de cómo se van a organizar, como cuando los obispos, que son los supervisores, los ancianos, que son los que dan consejo, y los diáconos, que son los que van a servir, cómo ellos van a tomar las partes de servir, de distribución de bienes materiales, de tal forma que la distribución del bien espiritual, que es la palabra de Dios, sea llevada a cabo por apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Para resumir, no hay jerarquía.
No hay jerarquía. La palabra del Señor no pone jerarquía. 1. Número 2, no tienes que confundir los ministerios con los ministerios de administración de la iglesia. Son dos cosas diferentes que se complementan y se suplementan. Y el que vaya a ser un administrador tiene que estar muy bien centrado en lo que hay. Luego vamos a ver cada una de esas funciones que tienen estos ministerios. Pero ya saben que son esos 5 ministerios. Yo sé que muchas personas que nos escuchan pues puedan tener algunas preguntas y objeciones a lo que estamos diciendo. La jerarquía dentro de la iglesia es simplemente Cristo la cabeza y el cuerpo de Cristo. Dentro de ese cuerpo se levantan ciertos ministerios con una función. Y la función de esos ministerios es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de ese cuerpo. Fíjate que todas las instituciones tienen una misión y una visión. Y ya hace 2000 años, en Efesios 4, del 12 al 16, Exacto. estaba implícito eso. Fíjate que lo que él va a acabar de decir es Efesios 4:12. La misión y la visión es que, Carmen, como dice aquí, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. en la versión de ella dice capacitar. Esa es Reina Valera moderna. Reina Valera del 60 dice perfeccionar. Y cuando Reina Valera del 60, que es la Biblia que más se usa, habla y dice la palabra perfeccionar, es madurar. Perfección es madurez. No es perfección de que no tenga errores, de que no, es que ya no seas un niño, pienses como un adulto. Como dicen por ahí con las discusiones, no, hablemos como adultos, no como nenes chiquitos manoteándose y dándose. Pues eso es lo que significa perfeccionar. ¿Cómo es que dice la versión tuya? Dice, a fin de Capacitar. al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ahí, en eso, ella leyó el verso 13 y el verso 13, pero en el verso 13 está el objetivo de esa institución que tiene esa misión y esa visión. Déjame, antes que tú dices, porque hablamos de jerarquía, no hay jerarquía, pero acuérdese, jerarquía es una cosa y organización es otra. Es otra cosa. Y lo que estamos mencionando ahora es la organización de la iglesia. Exactamente, ¿cómo está organizada la iglesia? ¿Cómo está organizado el cuerpo? Esto habla de organización. Ok, mira bien. Si yo no tengo cabeza, el cerebro no puede dirigir nada. Exacto. Una vez el cerebro dirige algo, ya yo sé cuando me pica algo, la mano va y se rasca. ¿Cierto o falso? Si yo necesito caminar, yo no voy a caminar con los codos. Puedo caminar con los codos. Pero no vas a llegar muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Los pies. Cuando es cuestión de caminar, lo que es importante es ni siquiera el cerebro, son los pies. El cerebro porque te dice cómo usar el pie. Fíjate que lo que jerarquiza, lo que pone importancia es la función que uno va a cumplir. El objetivo está en el verso 13 y es tres cosas en realidad. Unidad en la fe. Unidad en la fe. Yo no estoy hablando, cuando hablo de la fe, estoy hablando de ese hilo, el plan. ¿Cuál es la fe? La justificación. Que todo el mundo entienda qué es ser justificado. Del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Dios. Súper importante. Que es otra cosa como discipular. Exactamente. Ok, y nosotros crecer y madurar. O sea, preservar la fe. Entiéndase la fe, el plan de salvación.
¿ok? Conocer quién es el que proveyó el plan de salvación. Porque no es que el abogado allá está en la oficina, es que yo vaya a la oficina constantemente y tenga, eso es conocer. Y lo último, que nosotros crezcamos, maduremos, ¿ok? Entonces viene la evaluación, cómo yo sé que estoy logrando el objetivo, porque he crecido a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, lo alto y lo ancho de Cristo. Si mi caminar está tan bien como la estatura de Cristo, mi servicio es tan amplio como la amplitud de Cristo, entonces yo sé que las cosas están bien. Si yo como creyente no crezco ni sirvo, entonces ahí la evaluación dice que no estoy pasando, no me colgué, reprobamos. Como decía Pablo en uno de sus escritos, examinémonos a ver si estamos en la fe. Entonces fíjate que el objetivo es la evaluación, pero necesitamos una meta. Exacto, ¿y cuál es la meta? La meta es el resultado final, esto lo dice, y la meta es larga, está en el verso 14 al 16, dice cuando dice para es la meta, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me voy a parar ahí, todavía falta el 15. ¿Ok? Fíjate bien, desde que Jesús entendió que el pueblo de Israel lo había rechazado, en Mateo 13, Jesús entonces dice, va a haber un cambio de estrategia. Yo no se la puedo revelar completita ahora, pero ese cambio de estrategia, una de las cosas que va a pasar es que, como va a ser tan amplia, va a venir mucha gente con ideas parecidas, pero que no son las reales. Esos son los vientos de doctrina, estratagemas de hombres para engañar. Esas son las artimañas del error. Si tú como creyente no sabes ver dónde está el error, entonces vas a ser engañado. Vamos a tener que volver a kindergarten, a la misión otra vez. Sino que siguiendo la verdad en amor, para seguir la verdad tienes que conocer la verdad. Y es en amor. Porque hay veces que la verdad duele, ¿o no, hermana? Claro, pero en amor, ¿no de qué? Te Exacto, tapas el infierno y te quemas en el infierno. No es eso, no es así, es en amor. Dice, crezcamos en todo, no en una cosa sí y en otra cosa no. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, hay que crecer en Cristo. Está reforzando la evaluación, está reforzando el objetivo, el conocimiento de Cristo. Renovación de la mente. La renovación de la mente. De quien todo el cuerpo bien concertado, eso significa los 5 ministerios, los 3 administraciones, ¿ok? Los ministerios de servicio, todo lo que hace la iglesia tiene que estar bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto, la iglesia no es para que unos pongamos piedra de tropiezo con los otros. Según la actividad propia de cada miembro, no le pidas a la mano que sea codo, no le pidas al muslo que sea antebrazo. El hecho de que yo tenga la capacidad de rascar no significa que porque algo me pica yo estoy mal. Si algo me pica es porque mi sistema nervioso me está diciendo hay algo que necesita ser rascado, y cada una de esas cosas tiene una función específica para que el cuerpo entero esté funcionando correctamente.
pero como a nosotros nos gusta hacer jerarquías, nos gusta pensar que este es más, que este es menos, que este tiene más estudios, que este tiene aquel, o que todo el mundo quiere cantar. Exactamente. Porque se creen que el ministerio de adoración. Y nadie es quiere más barrer importante. donde se canta. Exacto. Entonces la hermana tiene alergia, la hermana que canta tiene alergia, y como nadie barrió, no puede cantar porque está con unas alergias que se la llevaron al médico. Fíjate lo importante que era el conserje. Y esto me hace pensar a mí que si la visión y la misión en Efesios 4 del 12 al 16 es para la edificación del cuerpo de Cristo, con el objetivo de que lleguemos a la unidad de la fe, entonces yo observo mucha falta de unidad en el cuerpo de Cristo. Mucha falta de unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Yo pienso, y es una opinión muy personal, es por las mismas jerarquías, porque uno quiere ser más que el otro, ahí vienen los celos profesionales, y cuando la organización en el reino es que el último es el primero, y que el último, o sea, el más importante es el último, y es el servicio, Fíjate bien, el hecho de que nosotros no entendamos la organización de la iglesia implica que la iglesia va a actuar desorganizadamente. Ahí es donde están, ahí es donde va. Yo creo que es Y en por falta esa- de discipulado, porque si hay una iglesia que está discipulada y entiende el rol importante de cada ministerio, no tendrían que haber celos, sino amor al servir. Y en esa desorganización es que ocurre la falta de unidad, cuando se supone que nosotros estemos unidos por el vínculo perfecto, que es el amor. Aquí dice en esta versión que yo tengo, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos. No es que tú crezcas, no es que crezca el pastor, no es que crezca el ministerio de alabanza, sino que crezca Juntos. la iglesia en unidad hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa es la meta. Eso es precioso porque vamos a traerlo a nuestro cuerpo. Imagínese usted, esto es un sistema, todas nuestras partes funcionan juntas, ¿ok? Imagínese que en nuestro desarrollo a mí solo me crezcan los brazos. ¿No? O que mi Exacto. desarrollo, el desarrollo de este cuerpo, que solo me crezcan las piernas o los pies. Voy a hacer un bebé con unos tremendos pies. Exacto. O voy a hacer un bebé con una tremenda espalda, crecer juntos. Eso es una Dice eso el es 16, importante. por su acción, todo el cuerpo crece, que es lo que tú estás diciendo, y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Si no lo entendió así, creo que aquí mejor no se lo pueden explicar. De los huesos, el viernes hablaba de Ajá. los huesos. Fíjate bien, y una cosa que es sumamente importante es que todo curso, cuando tú vas a estudiar, tú no empiezas por el 6º grado, tú empiezas por el pre-kinder. ¿No ves? Tú no empiezas a enseñarle, aunque le estás enseñando álgebra, cuando el nene, tú le dices a un niño en 1er grado que siempre que tú le sumas a 0 algo, el resultado va a ser ese algo que tú le sumaste. Esa es la propiedad de la identidad de la suma. 0 más 1, No, 0 más 0 1 es más 1, 1. 100 más. Ok, 100 más- la 100 identidad más de 100 multiplicación es el 1. Todo lo que tú multipliques por 1 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la base? Esa es la base. Porque si tú me estás diciendo eso, entonces tiene que haber una base en esa enseñanza. La base es sumamente importante y te la está diciendo cuando nosotros escuchamos para instruir en justicia, pues lo primero que tenemos que saber es cómo fuimos justificados. Oh. ¿Qué es la justificación? La razón y el propósito del plan. Que se tardó tantos años y tanta gente en 3 continentes diferentes, de tal forma
que esa verdad que trae liberación, que trae justicia al hombre caído, al hombre y a la mujer caída, entonces tú tienes que saber qué rayo significa que estés salvo. Y tú sabes quién dijo eso. Fíjate que a gente que le dice a Pedro. Exacto, eso te iba a decir. Mira, me estaba yo pensando, pero ven aquí, ahora que tú dices eso, ¿quién es la piedra? Porque piensan entonces que es Pedro. Pero fíjate Pero que mira mi mente, espérate un momento, la eso es una piedra- revelación. amén, la piedra es Cristo, pero a Pedro le dieron las llaves que abren. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 hasta que termina, y el capítulo 2 hasta el versículo 2, te está dando la llave, el fundamento. Lo primero que tú tienes que entender antes de que entiendas nada es esto, lo que dice aquí. Y yo, si me permiten, yo lo Sí, leo. por favor. Carmencita, tú Lo preparada, voy a buscar porque en mi en la versión. versión de ella tienen unos matices bien lindos que arrojan más luz a esto. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, vas a tener una carga de conocimiento. Que esos lomos tengan la capacidad de aguantar lo que tienes que aprender. Como hijos obedientes, yo estoy parafraseando. O sea, cuando él dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, eso es una oración que implica un mandato. Y esto es un mandato apostólico. ¿Tú quieres seguir a los apóstoles? Pues mira, aquí está. ¿Ok? Y esto es inspirado por Dios. Como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que es la visión y la misión, crecer a la estatura de Cristo. Como Él es santo, tú también. Pero para hacer eso tienes que poner conocimiento sobre tus lomos. Significa que vas a arrastrar, hay trabajo que hacer. Ok, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Te dice que la meta no es quedarse aquí en la tierra. Peregrino es una persona que está de paso. Y que está caminando. Que está caminando y está de paso, no se va a quedar en un solo lugar. Mientras estemos aquí caminando sobre la tierra, hay que conducirnos con temor, y entiéndase la palabra temor, respeto. Exacto. ¿Ok? Sabiendo que fuisteis rescatados, primera cosa, fuiste rescatado. Te estabas ahogando, te sacaron. Estabas metido en el lodo, te sacaron del lodo. Estabas metido en una casa con pillos y maleantes, cogieron a los maleantes, los sacaron y te sacaron de la casa. Fuiste rescatado. Tú tienes que tener una mentalidad de que estabas en un lugar donde no tenías que estar y ahora tienes que estar en otro lugar que no has llegado porque eres peregrino, pero hacia allá es que tú vas. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles. No fue con un papelito de un abogado. Vino el papelito del abogado y vino el policía con ayuda, con bacanas, con rifles, con lo que sea, para hacer valer ese rescate. ¿Ok? Cosas no corruptibles, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de uno que no tenía la culpa. Dios echándose la culpa por nosotros. Métete eso en la cabeza. Si tú quieres meterte que tú eres un pecador y que Dios fue malo, mira cómo estamos aquí pecando. Y no te metes en la cabeza que ese pecado que nosotros estábamos, ya Cristo pagó por ello. Exacto. Entonces estás agarrado de la maldad y de lo malo. Tienes que agarrarte de ese Cristo. Por eso es que tienes que crecer a la estatura de Él. Si tú quieres culpar a Dios, ya Él se culpó a sí mismo siendo sin pecado. Entonces ahora la culpa cae sobre ti. Ahora la bola está en tu cancha. ¿Aceptas lo que Él te provee o no? ¿Ok? Dice, un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo
por amor de vosotros. Esto desde antes de la fundación del mundo implica que esta salvación, este rescate del cual nosotros estamos, ni lo sabían en el Antiguo Testamento, ni lo sabían cuando Cristo estaba predicando. Ese fue el misterio que fue revelado por Dios, que es el pacto nuevo. Cristo escribiendo las leyes en tu corazón. Si pecares, fallar a las leyes ya están escritas en tu corazón. Eso no se sabía. O sea, sí estaba dicho que íbamos para allá, pero el cómo no se sabía. Y el cómo es siendo habitados por el Espíritu Santo. Todavía no lo entendemos porque queremos poner los 10 mandamientos en las escuelas y en las instituciones. Si el Señor dijo, eso no va a funcionar más hasta que yo escriba esos mandamientos en tu corazón. Y ya eso sucedió cuando vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora esos mandamientos que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ya eso está aquí. Por más mandamientos que tú pongas en instituciones, la gente no los va a leer y mucho menos los va a seguir si no tienen un encuentro personal con Jesucristo. En el verso 21 del capítulo 1 de Primera de Pedro, y continúa diciendo, y mediante el cual, estamos hablando de Cristo, creéis en Dios. Él nos hizo, Él fue el que rompió el velo, como dijo ella hace un momento, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo resucitó de los muertos. Esa es la esperanza. La condenación era que si comieras del fruto ibas a morir. Pero la esperanza es que ya esa muerte está cumplida. Y eso hablamos en la puesta pasada. Hablamos claramente de eso en la puesta pasada. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando dice obediencia a la verdad, está hablando a la verdad de la salvación. Exacto. Esta verdad que me hace, que me dice, yo tengo que saber qué implica ser salvo. O sea, si yo acepto el sacrificio, esa es la verdad que me purifica a mí. No está diciendo que yo me voy a purificar por obras o por esto o por lo otro. Yo me purifico por la fe. Las obras tienen otra función, pero no es una función de quitarte el pecado. El pecado, la función de la obra no es quitar pecado. La función de la obra es expresar en el mundo empírico de los 5 sentimientos, de los 5 sentidos, que Dios es amor y que la luz puede alumbrar a los que están en oscuridad. ¿Ok? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, siendo renacidos de simiente incorruptible. Que pequé y que me voy para el infierno, que pequé. Si la simiente de Dios es incorruptible, no te vas para el infierno. Si sientes que te vas para el infierno, lo que tienes que ponerte aquí, para eso necesitas los 5 ministerios, es que tu estatus legal no cambia, pero tu caminar sí. Tú puedes reparar y caerte y ensuciarte. Y dice el Señor en Juan que tu cuerpo ya está limpio, lávate los pies, porque al caminar los pies se ensucian. ¿Ok? Entonces, y esa simiente es incorruptible por la palabra